¿Ya conoces las publicaciones del Centro Olof Palme? Te invitamos a conocer La seguridad extraviada, apuntes sobre la seguridad nacional de México en el siglo XXI. Bajo la autoría de 13 expertos, coordinados por María Cristina Rosas. En esta obra aprenderás sobre la evolución del concepto de seguridad nacional e internacional, la problemática de la seguridad ciudadana y la seguridad hídrica, el lugar que ocupa el terrorismo en la seguridad nacional de México, la relación entre seguridad y género y seguridad y cultura, entre muchos temas más. Adquiere ya, La seguridad extraviada, apuntes sobre la seguridad nacional de México en el siglo XXI. Envíanos un mensaje a través de nuestras redes sociales para adquirir esta, y otras obras del Centro Olof Palme México. Contáctanos hoy mismo. Buenos días. A nombre del Centro Olof Palme México, les doy la más cordial bienvenida a una sesión más de esta serie de seminarios virtuales alrededor del tema del COVID-19 y la gestión de crisis en un mundo complejo. Soy María Cristina Rosas y tengo el privilegio de moderar una sesión que estoy segura muchos han estado esperando desde hace tiempo, porque versa sobre un tema que está ahí, del que hemos tenido noticias a veces muy tristes, sí, el cierre de los museos en la pandemia. En esta pandemia prácticamente en algún momento todos los museos del mundo tuvieron que cerrar sus puertas, pero además los impactos del cierre para muchos de ellos han sido terribles y la viabilidad, la supervivencia de estos recintos culturales ha sido puesta en duda. Por esta razón tenemos la sesión de hoy dedicada al impacto del COVID-19 en los museos, y para ello contamos con la participación de 3 distinguidos invitados: María Lucía Alemán, la directora ejecutiva del Museo de Arte Contemporáneo de Panamá. También nos acompaña Andrés Moreno Hoffman, director de Casa Hoffman de Bogotá, en Colombia. Y, por supuesto, tenemos la participación de Luis Chávez Rojano, director de Papalote, Museo del Niño de la Ciudad de México. Les doy la más cordial bienvenida a nuestros invitados y quiero mencionar rápidamente algunos datos curriculares de ellos. María Lucía Alemán Márquez, como decíamos, es directora ejecutiva del Museo de Arte Contemporáneo de Panamá, el MAC. Ella es facilitadora creativa con estudios en distintas disciplinas de las artes visuales, así como también en historia del arte, curaduría, espacios de arte independiente y prácticas contemporáneas, cursados en instituciones locales e internacionales como el Museum of Modern Art, el Art Institute of Chicago, el Node Center en Berlín, el Node Center en Berlín, el Centro Cultural Paideia, Arte después de Picasso, y la Escuela de Bellas Artes en Panamá. Licenciada en Administración de Empresas Hoteleras de la Florida International University y posgrado en Política Económica Internacional de la Universidad de Belgrano en Argentina. Ha gestionado proyectos enfocados en el desarrollo y fortalecimiento del arte, entre ellos Un Día en el Museo, y el programa de arte de Creativa Coffee District, que busca crear nuevos entendimientos entre el arte contemporáneo y el mundo de los cafés especiales. Forma parte del Museo de Arte Contemporáneo de Panamá desde hace 5 años, donde ha colaborado bajo 2 administraciones en proyectos especiales como con la coordinación de la investigación de los archivos históricos y la colección del museo, y más recientemente como miembro de la Junta Directiva y líder de su comité estratégico. Bienvenida, María Lucía, un honor, un gusto tenerte con nosotros.
Andrés Moreno Hoffman es artista y director de Casa Hoffman. Se licenció en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Barcelona y obtuvo el diploma de estudios avanzados dentro del programa de doctorado en pintura en la era digital, afinidad y especificidad en la Universidad de Barcelona. Tiene una maestría en dirección de arte y estrategias de comunicación en el ISABA, Escuela Superior de Diseño e Ingeniería de Barcelona. Actualmente está vinculado como profesor de cátedra al Departamento de Diseño de la Universidad de los Andes en la ciudad de Bogotá. Entre su trayectoria artística destacan participaciones en Sonamaco, México, Arte Contemporáneo con la Galería Espacio Continuo en 2020, en el Museo de Arte de Pereira, MAP 2020, como director del proyecto Cyber Era, el cual también se exhibió en la sede Salitre de la Cámara de Comercio de Bogotá en 2019. Participó en Pinta Miami, Crossing Cultures, invitado por el curador Oscar Roldán Alzate, y en Artbo, Feria Internacional de Arte de Bogotá 2019. Durante 2018 hizo parte de la Feria Internacional Exchange Berlín de Suiza y fue seleccionado por Carolina Ponce de León para participar con Casa Hoffman en Arte Cámara, sección de Artbo, Feria Internacional de Arte de Bogotá, como director del proyecto Tecnotrópico, también en 2018. Luis Chávez Rojano tiene 15 años de experiencia en cargos de responsabilidad dentro de distintos sectores, como el sector privado, público y organismos no gubernamentales. Cuenta con una amplia capacidad de análisis y síntesis para solución creativa de problemas y toma de decisiones estratégicas, seguimiento de presupuestos con apego a esquemas de eficiencia, control presupuestal y transparencia. Él es maestro en Administración y Políticas Públicas por la Escuela de Políticas Públicas IEXE. Es licenciado en Relaciones Internacionales por una universidad hermana, la Universidad de las Américas de Puebla. Tiene estudios complementarios en la Sorbonne, en París, y tiene especializaciones de inducción al mercado de valores por la Bolsa Mexicana de Valores. Entre su experiencia profesional destacaríamos que fue secretario particular de la Oficialía Mayor de la Cancillería Mexicana y actualmente es director de Papalote, Museo del Niño, desde 2019. Él dirige y administra la operación general del museo y sus canales de ingresos. Justamente su expertise es en torno a estos temas. Busca asegurar la calidad y los niveles de servicio, elaboración, control y optimización del presupuesto, procurando eficiencias para ser más rentable, enlace y representación con autoridades y vocero con medios de comunicación. Bienvenido, Luis Chávez Rojano. Les cuento rápidamente la dinámica. Cada uno de nuestros invitados contará con una intervención, con 15 minutos para una primera intervención. Después de esta primera intervención de los tres, vamos a recoger preguntas del público. Invitamos al público que está aquí en la sala de Zoom y que también nos está siguiendo a través de Facebook Live a hacer sus preguntas, sus planteamientos, observaciones. Las recogemos y las vamos a poner a consideración de nuestros invitados para una segunda ronda de aproximadamente 5 minutos para respuestas de cada uno. Y la última ronda sería o bien para alguna pregunta que nos haya llegado despuesito, o también para alguna reflexión final de cada uno de nuestros invitados. Sin más, le voy a pedir a María Lucía, nuevamente dándole las gracias y la bienvenida, que haga el uso de la palabra, por favor. Bueno, buenos días. Muchas gracias, María Cristina, por esta invitación. La verdad es que, como conversábamos hace un rato, estos espacios son muy enriquecedores y necesarios, porque entre más hablamos con colegas, más cuenta nos damos que pues hay muchos aprendizajes y situaciones que están pasando en otros países y en otras instituciones y hay mucho que aprender de eso. Así que bueno, yo quería empezar compartiéndoles un par de imágenes para contarles un poco lo más cronológicamente que pueda cómo vivimos en el MAC la pandemia. El MAC, también para ponernos en contexto, es una organización privada que ya el próximo año cumple 60 años. Somos el único museo de arte del país. Así que tenemos varios sombreros en ese sentido, lo cual es una oportunidad que tomamos muy en serio. Nosotros teníamos para marzo, la semana del cierre nacional, tenemos programada nuestra gala anual, que es nuestra principal fuente de ingresos, la cual tuvimos que, por supuesto, cancelar a 2 días de la gala.
y teníamos la inauguración de una muestra de la colección privada de Banco Mercantil, que es arte venezolano, pues que teníamos el honor y el privilegio de tener en el territorio panameño, y veníamos trabajando desde hacía mucho tiempo con ellos para hacerla posible, más de 100 obras en el museo. Así que bueno, fue un golpe muy duro. Yo no era la directora ejecutiva en ese momento, pero estaba en la junta directiva, así que lo viví desde ese lado. Obviamente lo primero que pasó era que pues no había ningún plan ni de ningún tipo, no solamente en el museo, sino nosotros tratamos de averiguar, bueno, pero ¿cuándo podemos ir al museo a ver cómo está? ¿Qué está pasando? ¿Cómo están las cosas? ¿Cómo están las obras? Y realmente no teníamos novedades del gobierno ni de nadie de cuándo íbamos a poder acercarnos. El cierre fue muy fuerte en Panamá. De una vez se cerró absolutamente todo, nadie podía salir de su casa. Entonces, bueno, había mucha ansiedad de cómo estaban las obras, cómo estaba el museo, y haciendo mucho lobbying y trabajando muy de cerca con otros museos y viendo cómo presentábamos al gobierno esta posibilidad de que nos diera algún tipo de salvoconducto, pues para poder ir al museo y ver qué estaba pasando. Entonces, obviamente, pues cuando entramos, nos encontramos con muchos problemas de infraestructura. Habíamos tenido lluvias, goteras, encontramos insectitos paseando por el museo, dueños y señores. Eh, entonces, bueno, era atacar todo eso con la hora que le dejaban salir a la persona al día, en su hora personal, que logramos que, bueno, algunos de los empleados lo hicieran en su tiempo, pero era una horita, corre, mira que todo esté bien, bueno, el aire se dañó, en fin, todas estas cosas que son muy duras, y con todo y esos meses después todavía no logramos como salvoconductos más formales, ¿no? Entonces, eso desde el punto de vista como de infraestructura, una pérdida grande de ingresos también, pero pues una necesidad urgente de reagrupar el equipo y de poner las prioridades sobre la mesa nuevamente. Bueno, ¿qué hacemos con esta exposición que ha costado mucho en tiempo y en dinero? ¿Cómo la podemos compartir digitalmente? Entonces, afortunadamente pudimos hacer una grabación 360 de las 100 obras con sus fichas técnicas. Eso fue muy importante porque también tenemos un compromiso con ese patrocinador, ¿no? Con ese donante del museo. Tratar de llevar todos los programas y las guías de mediación que hacíamos presencialmente en el museo a un formato digital, experimentando, porque no sabíamos qué iba a gustar, qué no iba a gustar y demás, pero moviendo la rueda, como muchas instituciones culturales, tuvimos también un tema de fuga de personal, ¿no? Muchos trabajadores pues se sentían que tenían otras prioridades que atender en su vida, así que ahí también hubo ese reto. Inclusive pues la directora también deja el cargo en junio, cuando pues todavía todo estaba muy incierto, y es ahí pues donde entro yo, y bueno, seguir este trabajo que pues había iniciado en marzo, de repensar el museo. Y también empezamos a encontrar que, claro, en el día a día de los últimos años, uno viene a un ritmo muy acelerado, pero que este momento también nos iba a permitir a mirar hacia qué cosas internamente podíamos organizar o ponernos a pensar en una manera distinta. Entonces, una de las cosas que pudimos hacer gracias a una donación que conseguimos también fue ponernos a restaurar algunas obras que estaban necesitando esa restauración hacía mucho tiempo, pero que entre el corre-corre y las prioridades pues no habíamos podido como hacer. Esto vino acompañado también de fotografiar profesionalmente algunas de estas obras y con miras a poder compartirlas en el espacio digital, en nuestra página. Decían, bueno, ¿cómo damos acceso al público de nuestra colección si no tenemos buenas fotos? Entonces, bueno, vino todo este proyecto muy importante, en la medida que podíamos financieramente abordarlo, por supuesto, de ir restaurando estas obras. También pudimos aprovechar para hacer capacitaciones. Esto lo hicimos, por ejemplo, con el Ministerio de Cultura, y siempre era un tema que estaba sobre la mesa, era cómo pues, ser más inclusivos, y aquí logramos hacer una capacitación para visitas de personas con discapacidad auditiva. Entonces también como mucho trabajo interno, de cosas que uno tiene a veces como, quisiéramos hacer esto, pero no podemos en el corre-corre, ¿no? Luego acá fue esta una de las primeras visitas que tuvimos
Estas son las representantes de la red de museos de Panamá, no estaban todos, pero fue muy bonito porque muchos no nos habíamos conocido. La red de museos es muy fuerte en el chat, pero creo que no había habido oportunidad también por lo que les menciono de las prioridades de organizarnos. Entonces fue muy especial este día que pues vinieron estas directoras y estos directores al museo y nos dimos cuenta que la verdad es que en pandemia estas alianzas eran fundamentales. Yo también pues pude organizar un conversatorio con mis colegas del Museo de Arte Moderno de Medellín y el Museo de Arte y Diseño de Costa Rica. Y fue impresionante ver cómo estábamos pasando por retos tan similares y uno sentirse acompañado y también sentir como una especie de alivio de que pues hay de donde pues tomar buenas prácticas, ¿no? Esto fue otra cosa que organizamos cuando nos pusimos a mirar los espacios que teníamos acá dentro del museo. Vimos una cantidad de material y entonces, esto sí ya es más reciente, esto es de ahora de enero y febrero, pero organizamos varias sesiones de ventas de patio, de una cantidad de publicaciones y libros de arte que pues venían acumulándose a través de las décadas literalmente en el museo. Así que también fue muy emocionante pues usarlo también como una actividad de reunirnos al aire libre, de acercar a las personas al museo y también una pues, fuente de ingresos para nosotros que tanto lo estamos necesitando, ¿no? Entonces esta fue otra actividad que como organizamos. Luego empezamos a pensar, bueno, vamos a ver nuestras pues, comunidades principales, obviamente era la comunidad artística y lo golpeado que pues estaban los artistas al perder las posibilidades de mostrar su trabajo, pues, de ir a sus estudios, a trabajar también. Entonces empezamos todo un proceso de cómo apoyamos a la comunidad artística, cómo servimos a esa comunidad que es la más cercana a nosotros de alguna manera por ser un museo de arte. Y bueno, una de las primeras cosas que hicimos fue hacer una consulta abierta. Respondieron casi 115 artistas visuales en Panamá y muy curiosamente les dimos 4 opciones de cómo podíamos ayudarlos, porque claro, es un universo, pero hay que ver también dentro de las posibilidades financieras del museo. Y pues más del 75% dijeron que la mejor manera que podíamos de apoyarlos era mostrando sus perfiles. Entonces hicimos unas cápsulas cortas y empezamos a mostrarlo dentro de nuestras redes. Así que pues de esa manera también pudimos ayudar. Luego creamos, los jueves del MAC los teníamos presencialmente, pero hicimos un formato llamado Más Comunidad, una vez al mes donde le dábamos el espacio en estas charlas de Zoom a colectivos que o habían surgido en pandemia para apoyarse y crear como estas microcomunidades de apoyo o que habían lanzado iniciativas distintas durante la pandemia. Algunos ya tenían tiempo funcionando, pero bueno, fue muy especial porque uno se da cuenta de la cantidad de solidaridad, de resiliencia que hay en la comunidad. Y bueno, dar este espacio de visualización también era como muy importante para nosotros. Luego logramos hacer, en noviembre lanzamos una convocatoria para fondos de apoyo a la producción artística, donde otorgamos 5 becas de $500 a artistas y bueno, también recibimos más de 100 aplicaciones. Fue un proceso muy especial porque lo que solicitábamos era cómo el arte había incidido en la pandemia, en su trabajo. Entonces presentaban un texto y obras. Y bueno, de esas 5 seleccionadas, pues las presentamos en el contenedor, que es lo que tenemos afuera, estacionado ahora, que normalmente es un programa extramuros, pero que por la pandemia también se quedó estacionado en el museo. Entonces actualmente esa es la muestra que tenemos para visitar de esas 5 piezas de estos 5 artistas. Y bueno, logramos hacer la subasta tradicional del museo, pero totalmente digital. Participaron también más de 90 artistas y bueno, el programa educativo que siempre es muy importante para nosotros, visitando talleres de artistas y demás, así que bueno, logramos también recaudar unos fondos importantes para el museo. Y luego también reciclamos material, que eso me parecía importante compartirlo. Por ejemplo, estas sesiones de formación de artistas habían sido del año anterior, pero las editamos y las volvimos a compartir porque al no poder hacer cosas nuevas, dijimos, bueno, reutilicemos las sesiones quizás más relevantes en este momento para también dar herramientas de formación y de apoyo a artistas.
Y bueno, después ya para nuestras audiencias o nuestros públicos generales pudimos lanzar algunas de estas actividades desde casa, que también fueron muy interesantes porque se convirtieron como en un espacio seguro, digital, pero de intercambio y de reflexión de temas que pues estábamos como todos viviendo en el confinamiento, que si bien ahora creo que ya no funcionan tanto, en ese momento fueron como muy importantes y tuvieron muy buena acogida. Luego tenemos un programa de educación a escuelas en barrios en situación de vulnerabilidad, y ese programa lo pudimos trasladar con un convenio que tenemos con el Ministerio de Desarrollo Social, lo pudimos trasladar a formato digital, y bueno, sorprendentemente aumentamos en un 65% la cantidad de niños que atendimos. Eso también fue un trabajo impresionante pues, del equipo de trabajar con estas fundaciones y estos hogares para pues, continuar dando ese apoyo y ese espacio y aumentar las cifras de esa manera. Esto también es un poquito lo que les había contado al principio, de digitalizar, poner en 360 la exposición. Esta era una herramienta que más que todo se usaba en proyectos de bienes raíces, pero pues la pudimos incorporar en el mundo del arte y de los museos. Y bueno, contarles ahora un poquito ya para cerrar esta exposición que estamos inaugurando. Tenemos una preapertura hoy, pero que realmente abre al público el sábado, y que ha sido un gran reto porque estaba propuesta para suceder el año pasado, justamente en junio, y bueno, se vio pues pausada, y cómo pues cuando contactamos al curador, que es el artista y curador Adán Vallecido de Honduras, y le planteamos, bueno, ¿te animas a hacer esto para el 2020, pero modo pandemia? Es decir, no podemos traer a los artistas, no pueden viajar algunos por esto, y no podemos tampoco traer todas las obras porque el presupuesto está limitado, pero veamos a ver cuántos de estos artistas centroamericanos, porque es una puesta en escena de arte centroamericano para hablar sobre estos temas que como región nos unen. Entonces, ahorita acá afuera tenemos, a la izquierda este es el curador, y pues él con instrucciones de los artistas, usando materiales locales, estamos produciendo, diría que un 80% de las obras a distancia, con estas instrucciones de los artistas. Entonces también como esta preconcepción de que pues, el artista es el autor 100%, tanto intelectual como físico de la obra, pues derrumbando estos muros, ¿no? De estas preconcepciones, y un poco lo que hablamos al principio, ya con esto cierro, de cómo, o sea, cómo hay que pensar totalmente fuera de la caja en este momento de pandemia. Así que bueno, espero que no me haya pasado de los 15 minutos. Creo que esas son como las cosas principales o que resaltan pues de lo que ha sucedido en el MAC en el último año, en los últimos 12 meses. Muchas gracias, María Lucía. Muy interesante este primer acercamiento a la problemática de adaptación a las nuevas condiciones, la reinvención, obviamente, de los museos. Esto de que no había ningún plan, bueno, porque pues fue algo que realmente nos rebasó a todos. El tema de la pérdida de ingresos es un tema muy, muy relevante, en particular para museos o galerías privadas. El mudar a las plataformas digitales, aprovechar lo que nos ofrece Internet y los espacios digitales es un tema importante, pero también este esfuerzo que ustedes hicieron, por ejemplo, para dar becas, para animar a una reflexión sobre cómo pega la pandemia en el sector cultural, creo que es muy encomiable. De verdad, felicidades también por esta reapertura y la gran apertura que se viene en unos días más. Muchas gracias, María Lucía. Voy a pedirle ahora a Andrés Hoffman que por favor haga el uso de la palabra. Andrés Moreno Hoffman, por favor. Hola María Cristina, muchísimas gracias por esta invitación. Quiero darle también un saludo a los compañeros panelistas. Y bueno, aprovecho entonces, me presento, soy Andrés Moreno Hoffman, soy director del espacio independiente Casa Hoffman. Este espacio está ubicado en la ciudad de Bogotá desde el 2014 y nos dedicamos a producir investigaciones curatoriales comisionadas y solicitadas en alianza con curadores y con investigadores. Con estos proyectos desarrollamos nuestra agenda expositiva
y la idea es crear una plataforma de difusión de proyectos de arte contemporáneo. Una vez los proyectos han sido exhibidos en el espacio, nos ponemos en la tarea de promoverlos en museos, en fundaciones, en instituciones. Y dentro de esta línea que hemos venido explorando, si me permiten compartir un poco, nos hemos venido centrando en la línea de ciencias, artes y tecnología. Esto nos... esta introducción que les hago y este punto de llegar a la tecnología fue un poco la ventana, la situación que encontramos frente a la pandemia. Evidentemente, pues creo que las consecuencias las tenemos muy claras todos del sector, la disposición pues, de la situación en cuarentena que se ejerció en Colombia, pues prácticamente nos implicó cerrar las puertas un año de cara al público. Entonces, dentro de esa realidad en la que nos vimos inmersos, comenzamos internamente desde el equipo que constituye Casa Hoffman a buscar una alternativa ante esta crisis que se nos estaba planteando tanto a mí como a todos los personas involucradas en el campo de las artes. Empezamos a explorar, empezamos a indagar y encontramos justamente, creo que esto es un poco lo que nos gustaría compartirles, esto en la tecnología, esta línea que nos veníamos acercando desde el espacio, en la promoción, en su distribución y en el estudio de este tipo de propuestas, nos encontramos que teníamos un gran potencial durante la época de boom digital que se estableció durante el tiempo de la pandemia. Creo que todos fuimos testigos de cómo prácticamente, no solamente creo que todos los sectores, pero hablemos ahora específicamente del sector de las artes, pues nos tuvimos esa inmersión en el mundo digital, en la disposición de obtener registros, en la disposición realmente de explotar al máximo las redes y la capacidad de conectividad que dio este salto. Yo creo que nos adelantamos, la pandemia de alguna manera nos impulsó a entender cómo podía ser ese mundo absolutamente virtual, y dentro de esa línea que nos enfrentamos, empezamos a revisar un poco lo que estaba ocurriendo en el panorama internacional y vimos, por ejemplo, este gran fenómeno de recrear las exhibiciones a través de plataformas que permitían recrear una exhibición 3D y poderlo visitar de manera virtual. Y curiosamente, en esa misma estrategia que fue muy aplicada durante el primer semestre de intentar recrear los proyectos que se estaban desarrollando de una manera digital, nos enfrentamos aún todavía ante una falta, a un proceso de desarrollo, de evolución tecnológico, donde podemos nosotros incursionar en la red, estar dentro y poderlo ver digitalmente, pero los objetos que se exhibían pasaron a tener una disposición muy bidimensional justamente por las condiciones técnicas que implica este tipo de proyectos. Entonces, ante esa perspectiva, es como si se hubiera revivido un poco de manera virtual los salones del siglo XIX. Nos encontramos en que la gran dificultad que teníamos con proyectos de tecnología, por su dificultad en instalación, por su complejidad muchas veces en lo que es crear el proyecto, pues teníamos ahora sí una gran plataforma de centrarnos y hacerlos visibles. Les voy a este proyecto.
mencionaba anteriormente, esta transversal, nos decidimos explorar entonces todos estos proyectos donde encontramos que teníamos una gran ventaja al entender que presentarlos a nivel en web, muchos de sus registros, pues estaba ya todo el material diseñado. Permítanme un segundito, les muestro. Este fue el teaser del proyecto. Se los voy a hacer. Como les manifestaba, empezamos a buscar alternativas y encontramos en las propuestas de tecnología que veníamos promoviendo, pues una nueva vitrina para fortalecer dentro de Casa Hoffman. Eso nos invitó también a hacer un replanteamiento de cómo veníamos trabajando antes de la pandemia, donde prácticamente el registro de los proyectos que hacíamos era a nivel fotográfico. En esta ocasión vimos la absoluta necesidad de incursionar en el mundo videográfico, ampliando también entonces los productos que comenzamos a ofrecer desde el espacio. Les voy a enseñar un último proyecto de esta línea. Un segundito. Por ejemplo, la obra de Alba Triana, Folifotón, y también las dificultades que encontrábamos para poder presentar este tipo de propuestas en exposiciones por las dificultades y los costos que implicaban su instalación, fue también parte de las obras que seleccionamos justamente para ampliar nuestra difusión en redes a través de los registros videográficos. Entonces se nos abrió un nuevo campo de investigación dentro del espacio y empezamos a entender las disposiciones que podríamos ya tener frente al público, entendiendo ya esta nueva herramienta que comenzamos a añadir. Y esto nos empujó de una manera natural a entender la capacidad de poder crear piezas de registro videográfico, ya no solamente de las obras, sino con los investigadores que nos han acompañado durante estos procesos. Y eso nos motivó también a empezar a crear ya una línea de creación de contenidos culturales y pedagógicos que promuevan el arte contemporáneo en Colombia. Para esto quería llegar a este último elemento. Voy a entrar un segundito aquí, que fue uno de los últimos productos. Las disposiciones de aquí sí pueden observar con el curador Santiago Rueda, que fue el curador de la muestra Fotosíntesis. Empezamos entonces un tema que teníamos pendiente, que en algún momento se había mencionado con anterioridad. Pudimos en esta ocasión entender la relevancia que era podernos actualizar en nuestras disposiciones de crear contenidos audiovisuales, y empezamos también con curadores con los que estuvimos vinculados, dejar estos registros pedagógicos. Hemos tenido la gran satisfacción que están teniendo ya sus efectos, y en universidades de las regiones de Colombia lo están utilizando como referentes. Una de las dificultades que nos encontramos en Colombia es que está todo muy centralizado en Bogotá, en la producción del arte, y las regiones pues hay una gran potencialidad. Entonces entendimos que el medio virtual también era una manera de poder enseñar qué se estaba haciendo desde el espacio a las regiones del país. Bueno, estos son en breve
palabras un poco lo que ha sido nuestro proceso. Y ante todo ha sido, ya para concluir, un aprendizaje completo. Nos permitió esta situación de crisis reflexionarnos, entender un poco nuestras fortalezas, entender nuestras debilidades y centrarnos en ese punto. Y a partir de ese esfuerzo realizado por el equipo, nos salió un nuevo departamento, una nueva disposición para crear contenidos de cara al público. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias a Andrés Moreno, que en su presentación pues nos habla de cómo la crisis que genera la pandemia permite también visualizar no solo las debilidades, sino las fortalezas y aprovechar también estas plataformas digitales, por ejemplo, como un medio para descentralizar el acceso a los contenidos culturales en un país que, pienso, tiene similitudes con México en términos de la centralización de la oferta cultural. Y también esto de la creación de contenidos, de nuevo, aprovechando las plataformas digitales. Muy, muy interesante y muchas gracias. Y ahora le voy a pedir a Luis Chávez Rojano, director de Papalote, Museo del Niño, que haga uso de la palabra. Por favor, bienvenido. Muchas gracias, María Cristina. Gracias a mis compañeros que antecedieron en la palabra. La verdad es que muy interesante y es, pues sí, muy importante, como decía María Lucía, el saber que no estamos solos en este gran problema, ¿no? Y sobre todo, pues en el sector, platicar esto con colegas. Preparé también, voy a presentarles unas pequeñas láminas que quiero como ilustrar, que ilustren un poco lo que les voy a platicar. Un segundo, por favor. Listo. Bueno, pues muchísimas gracias. Les quiero empezar esta plática comentándoles, pues bueno, estamos hablando del impacto del COVID en los museos y me pareció muy interesante una frase que la ONU dice que la educación es un derecho de todas las mujeres y los hombres, ya que nos proporciona las capacidades y conocimientos críticos necesarios para convertirnos en ciudadanos empoderados, capaces de adaptarse al cambio y contribuir a la sociedad. Quise empezar con esto porque yo creo que mi reflexión, que la verdad es que hemos tenido más tiempo, creo, para poder reflexionar y priorizar todo esto que estamos viviendo. La crisis que nos enfrentamos desde el año pasado, pues es un tema que nos afecta obviamente a nosotros como museos, al mundo en general en todos los aspectos. Y creo yo que a la educación en general y a la cultura como es un tema muy, muy, muy importante y que nos está pegando mucho en todo el mundo. Bueno, pues sabemos que con educación es una gran herramienta para poder salir adelante y pues eso nos permite, entre más educados estemos y nosotros como museos creo que somos un detonante de este cambio y un vínculo con la comunidad muy importante. Entonces, pues los esfuerzos realmente que llevamos a cabo en todas nuestras instituciones para sacar adelante nuestros proyectos, creo que van a ser el cambio total y que estamos haciendo el cambio totalmente para poder pues, regresar a la normalidad y sobre todo ser resilientes en esta etapa que nos está tocando vivir. Otra cosa que me pareció muy, muy interesante compartir con ustedes es que el ICOM hizo una encuesta donde entrevistó más o menos a 1,800 profesionales de museos alrededor del mundo el año pasado entre abril y mayo. Y bueno, estos son algunos de los resultados que me parecieron interesantes que quisiera compartir. En abril casi todos los museos del mundo cerraron temporalmente por la pandemia. Todos los museos del mundo reducirán sus actividades. Un tercio de ellos reducirán su personal. Más de un 10% se verán obligados a cerrar permanentemente. El 82% de los encuestados prevén recortes en programas. El 30% pronostica una reducción de personal. Es un resumen de esto. Otro punto y un dato importante que me gustó es que hay temor en estos encuestados, que son profesionales de museos, repito, hay temor que los museos puedan cerrar en proporción de un 12% en América Latina, 10% en América del Norte y 8% en
Y finalmente cerrar con esta, igual una frase del subdirector general de Cultura de la UNESCO: los museos son espacios fundamentales de educación, inspiración y diálogo. En una situación en la que miles de millones de personas de todo el mundo están separadas unas de otras, los museos pueden unirnos. Bueno, esto nos lleva, digamos que es como que en general, ¿no?, el impacto que estamos viviendo, datos pues, fuertes como el cierre permanente de algunos museos, esto nos lleva a pensar cómo podemos abordarlo de forma resiliente. Y bueno, aquí, como lo comentaban mis colegas antes que me pusieron la palabra, pues hemos visto que hemos migrado muchísimo a presencia digital. Dentro de esta misma encuesta que hizo el ICOM, comentan una de las conclusiones, que muchos museos incrementaron actividades digitales. La mitad de los museos ya estaba presente en las redes sociales, compartía sus colecciones en línea a través de recorridos virtuales y algunas otras herramientas. Y los que ya tenían presencia en redes sociales aumentaron, y tanto la presencia como los demás museos se vieron en la necesidad de ahora tener presencia en estas herramientas que son las que nos están ahorita quedando para poder pues, lograr nuestros objetivos como instituciones. Aquí un poco este es el contexto y la resiliencia de la que hablábamos. Creo que coincidimos en que el tema digital nos ha ayudado mucho, al menos a estar en el imaginario de nuestro público objetivo. Y Papalote, bueno, pues nos pensamos en hacer un vuelo resiliente frente al temporal que estamos viviendo. ¿Esto qué significó para nosotros? La verdad es que pues nuestro lema, como pues, es muy conocido, toco, juego y aprendo, representa en sí un reto muy importante. El toco, que es el inicio de nuestro eslogan, en una crisis donde lo que nos piden es pues, no toques, no tengas contacto, ¿no? Entonces representó y representa realmente un reto muy importante. ¿Qué es lo que nosotros internamente en Papalote nos dimos a la tarea? Pues reflexionemos, ¿no? El toco no significa nada más con el sentido del tacto. El toco y el reto es que toquen nuestros visitantes y llegar a la gente que toquen, pero con todos los sentidos. Al no tener alguno de ellos o no poderlo explotar al 100%, pues nos quedan los otros. Entonces, incorporemos esto a nuestra experiencia en el museo, pues para que el visitante cuando venga, tuvimos ahí oportunidad de, que se los voy a comentar un poco más adelante, el año pasado cerramos como creo que la mayoría en marzo, y tuvimos oportunidad de reabrir 3 meses de septiembre a diciembre. Bueno, aquí fue que el visitante cuando estuviera con nosotros, pues se sintiera cómodo, se sintiera seguro. Para esto trabajamos en un protocolo de seguridad que se los voy a comentar también ahí, para que el visitante se sintiera tranquilo. Creemos firmemente en Papalote que algo que nos está costando mucho trabajo en general a todos es el tema de las emociones. Y el abordarlo para nosotros es muy importante, para que pues no es como que el problema está ahí y hay que abordarlo con nuestros visitantes, que son niños. Nuestro público son los niños, maestros, padres de familia. Entonces, pues no escondamos las emociones, ¿no? Saquémoslas, veamos que todos estamos viendo lo mismo. ¿Cómo lo abordas tú? ¿Qué podemos hacer? Liberarse un poco. Entonces, esto es como que el reto que se nos presentó y cómo lo estamos, pues, intentando dar la vuelta para que sea, pues, toco, juego y aprendo, pero toco con todos los sentidos, nada más el del tacto. Aquí algunas cifras que quiero compartirles como para mencionar el impacto que es el tema de esta plática, el impacto que hemos tenido aquí en Papalote por el COVID. Entonces, aquí es una pequeña tablita del número de visitantes que recibíamos al año. Un ejemplo es 2019, son 650,000 visitantes los que recibimos el año anterior, digamos. Y la nueva normalidad, que así le pusimos, es todo el año pasado. El año pasado, de enero a diciembre, pues recibimos 121,000 visitantes. Si se dan cuenta, en comparación es un impacto, pues obviamente brutal. Estuvimos cerrados mucho tiempo. Entonces, pues aquí están los resultados.
El precio del boleto antes de que tuviéramos la pandemia era 199 pesos solo la entrada al museo, y ahora lo tuvimos en un 40% de descuento a 119 solo el museo. ¿Por qué hago la diferencia de solo museo? Aquí dentro de la oferta que tenemos en Papalote tenemos también una mega pantalla IMAX y un domo digital. Lo que sucedió también, una de las cosas que nos enfrentamos es que en estos nuevos protocolos que se nos exigen, pues los teatros, tanto la mega pantalla como el domo, pues decidimos mantenernos cerrados, pues un poco un tema de conciencia y para evitar pues un riesgo mayor de contagios. Antes operábamos los 7 días de la semana, de lunes a domingo, y en esta nueva etapa que cuando pudimos reabrir fueron 4 días nada más, de jueves a domingo. Los horarios de operación que antes teníamos eran de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 6 de la tarde, y sábados y domingos de 10 de la mañana a 7 de la tarde. En esta nueva normalidad, un horario pues bastante más acotado, de 11 de la mañana a 5 de la tarde. Y otro punto muy importante que los protocolos nos imponen es un aforo, en ese momento que era un aforo al máximo 30%. Nosotros tenemos aquí una capacidad normal de 4.500 personas al mismo tiempo, y en esta nueva normalidad pues decidimos dejarlo en 1.286, es un poquito más abajo del 30%, porque decidimos tener un colchón para no llegar a estar siempre al límite. La verdad es que, bueno, esto es la planeación, y como sabemos todos, la planeación no siempre a la hora de aterrizarla es pues lo que vemos, ¿no? ¿Qué más hubiéramos querido que tener estas 1.286 personas, es decir, el 30% los días que abrimos? La verdad es que esos 3 meses que pudimos abrir, las primeras 2 semanas nos fue excelente, estábamos todos impactados de la respuesta del público, llegábamos los fines de semana así al tope y hasta gente esperando para poder entrar, pero bueno, conforme fueron las 2 primeras semanas y después fue bajando esta afluencia de personas significativamente. Esta lámina, el objetivo es un poco para que podamos dimensionar el impacto de la pandemia en números, ¿no? Nosotros en Papalote pues somos una asociación civil sin fines de lucro, por lo tanto no pues somos autosuficientes, digamos, tenemos que autogenerar nuestros recursos para poder operar. Entonces, pues con estos números y esa salvedad de que pues, no recibimos dinero del gobierno, no somos subsidiados, digamos, entonces pues sí es una situación bastante compleja. Lo que platicábamos de migrar al tema digital, bueno, pues hicimos un proyecto que se llama Papalote en Casa. Intentamos lo más pronto posible lanzar este proyecto para poder seguir en contacto con nuestras audiencias, con nuestros visitantes, que además ahora estamos en un contexto pues diferente. Los niños, aquí en México todavía no se reanudan las clases presenciales, entonces los niños están en casa estudiando. Y pues esto significa un reto no nada más para ellos a nivel emocional, sino también para los papás o los cuidadores de los niños, abuelos, tíos, etcétera. Y pues cómo mantener al niño aprendiendo, entretenido, que emocionalmente esté bien. Entonces quisimos sumarnos a esto en el rol que nos corresponde, y pues sacamos este proyecto que es Papalote en Casa. Es un micrositio que hasta hace unos días tenía 509.976 visitas. Tenemos más de 100,000 usuarios, de los cuales el 17% son recurrentes. Este blog, digamos, este micrositio, pues está dividido en 2. El blog, que ahí pueden encontrar varias recomendaciones, lecturas, etcétera, actividades. Ahí creo que esto es muy importante. Tenemos actividades que les proponemos tanto a los papás para que lo hagan con los niños, para que los niños lo hagan con el mismo lema de Papalote, ¿no? Aprender jugando a través del juego. Y recomendaciones igual, música, películas, todo esto pues con nuestra metodología Papalote, y pues digamos que con el respaldo de la casa, ¿no? De Papalote. Tenemos también el tema de redes sociales. Actualmente contamos con 1.2 millones de usuarios. En Facebook crecimos más de 36,000 seguidores con respecto al 2019, que es más o menos un 6%.
En Instagram aumentó más de 4,000 seguidores, un 11%, y tenemos más de 1.6 millones de reproducciones en Facebook y más de 104,000 interacciones y clics totales. Esto es un poco rápidamente las cifras que tenemos de nuestro proyecto digital que estamos intentando dar mucho empuje. Pues en Papalote esto está, digamos que principalmente dirigido a 3 sectores: es los niños de primera infancia, a los maestros y padres de familia o cuidadores. Les comentaba que tuvimos que cerrar el 17 de marzo del año pasado, que fue cuando pues, casi la mayoría cerramos de los museos y muchas otras actividades económicas. Y bueno, pues a partir de ahí nos dimos a la tarea, sabíamos que iba a llegar el momento de reabrir, entonces nos dimos a la tarea de formular y de investigar buenas prácticas alrededor del mundo. Y la verdad es que al principio fue complicado porque, como comentaban mis colegas, pues es algo nuevo, te enfrentas a algo que no estás preparado, y por mucho que busques en protocolos, buenas prácticas internacionales, nacionales, pues todavía no había mucho avance, porque realmente teníamos un par de semanas que estábamos enfrentando este cierre de nuestras instituciones. Entonces, bueno, empezamos a hacer una investigación y logramos a lo largo del tiempo que estuvimos cerrados, logramos un protocolo de higiene pues muy robusto, que aplica tanto para nuestros proveedores como para nuestros visitantes y los colaboradores. Las cosas que normalmente ya conocen, ¿no? Lo del gel antibacterial, caretas, el cubrebocas. Pero aquí el reto de creo que en particular el reto de nosotros es, pues tenemos más de 111 exhibiciones, y pues muchas de ellas, como podrán ver aquí en las fotografías, son talleres. Eso significa pues interacción, superficies, piezas. Entonces tuvimos que dividir digamos que el protocolo de limpieza en 3 secciones. Una, tenemos nuestros mediadores, que son les llamamos nosotros aquí los cuates, que son realmente el mediador entre el público, las exhibiciones, nuestros contenidos, y ellos como un primer acercamiento a este tema del protocolo de higiene, pues son los que después de cada interacción pues tienen que limpiar las superficies y los materiales que utilizaron los niños. Esto representa obviamente un reto durísimo, y en temas operativos, cuestiones de tiempo, reducción también del número de personas que puedes atender en cada una de las exhibiciones, y todo esto llevarlo al mismo tiempo sin perder el contenido, el mensaje que queremos darle a nuestro público. Entonces, bueno, después de esto pasa a la segunda, digamos, etapa, el segundo equipo de este protocolo de higiene y limpieza, que es nuestro equipo de limpieza. Pasa limpiando superficies como pisos, barandales, mesas, bancos, y al final, digamos, esto es continuo, van pasando todo el tiempo. Pasa también nuestro equipo de ingeniería electrónica a limpiar las superficies de pantallas táctiles, iPads, tabletas, pantallas. Entonces, sí representa un esfuerzo pues, muy grande en temas de operación y los tiempos a los que estábamos acostumbrados. Bueno, tuvimos el tiempo 3 meses abierto, del 17 de septiembre al 14 de diciembre. Estuvimos abiertos este tiempo con las restricciones que les comenté, aforos acotados, con un esfuerzo para una inversión también mayor en temas operativos, porque ahora hay que pues, tener todo, el gel, los tapetes y todo esto que representan los protocolos. Tuvimos que volver a cerrar todas las instituciones, y pues ha sido muy difícil en temas financieros poder sacar adelante el proyecto. Entonces decidimos el 21 de enero de este año lanzar una campaña de recaudación que se llama Salvemos Papalote. La verdad es que tuvimos una respuesta magnífica de los medios de comunicación aquí en México y de la sociedad civil en general, algunas empresas que pues se dieron cuenta de este mensaje, ¿no? Como ven, la imagen aquí es como muy dramática, porque pues tú piensas que pues, las instituciones están ahí y no pueden extinguirse, pero pues estamos en peligro de extinción. Entonces, la meta aquí en esta recaudación de fondos, tenemos una meta proyectada de 50 millones de pesos. Y bueno, la verdad es que sí, sorprendidos y agradecidos
sobre todo con la sociedad civil y las empresas que nos han aportado, porque hemos tenido hasta el momento muy buena respuesta. Creemos y estamos positivos de que podemos llegar a la meta para poder salvar este proyecto que se llama Papalote, que tenemos 28, este año cumplimos ya 28 años cerca del público. Entonces, bueno, estamos justamente en esa etapa. Le pusimos una fecha límite para esto, que es el 30 de abril, donde anunciaremos cómo nos fue. Y fue el 30 de abril porque el Día del Niño, que es un tema significativo, el Día del Niño y el Museo del Niño, para pues, poder explicarle al público si vamos a poder seguir adelante o no. La verdad es que estamos trabajando todos los días para eso y creemos que lo vamos a lograr para poder continuar aquí con nuestros visitantes. En general, este es lo que les quería yo comentar. Es la experiencia que hemos tenido y, bueno, tenemos permiso del gobierno de la Ciudad de México ahora ya de poder abrir desde hace algunas semanas. Sin embargo, nosotros decidimos no hacerlo por los motivos que pudieron ver. Las cifras son dramáticas y mientras ahorita estemos concentrados en nuestra campaña de recaudación de fondos, hasta que no sepamos si vamos a poder lograrlo o no vamos a poder abrir nuestras puertas. Y además que los aforos sean pues un poco más altos, al menos, no sé, 50%, y que el semáforo de contagios esté un poco más bajo. Creo que en esos momentos podría haber condiciones para que pudiéramos reabrir nuestras puertas. Mientras seguimos en Papalote en digital, Papalote en casa y pues esperando seguir en contacto con nuestro público a través de esas vías. Muchas gracias. Muchas gracias a Luis Chávez Rojano por presentar esta panorámica de un museo, pienso yo, muy querido por la sociedad mexicana y por quienes nos visitan también de otros países. Yo aquí destacaría dos peculiaridades que me parece hay que traer a colación. La relación de los museos con las escuelas, porque nosotros recordamos, ahora las escuelas están cerradas, y mucha de la afluencia tradicional a museos tiene que ver justamente con las visitas escolares. La otra peculiaridad de Papalote es que es un museo interactivo, efectivamente. No es un museo donde tú tengas una experiencia sensorial visual mayormente, sino donde interactúas todo el tiempo con plataformas, tocas objetos, en fin, y esto le añade cierta complejidad al tema de la reanudación de actividades y de la reapertura. Entonces, son aspectos que yo quisiera destacar a propósito de la problemática. Por supuesto que deseamos que Papalote continúe. Es un proyecto formidable. Ojalá el 30 de abril tengamos la buena noticia de que siguen. Yo espero que sí. Yo sé que ha habido muy buena respuesta de la comunidad y apelamos también a la importancia de un espacio tan peculiar y tan querido como este. Bueno, vamos a pasar a las preguntas que nos han mandado quienes nos han favorecido con la atención a estos seminarios y bueno, las voy a leer. Por un lado, Patti Mendiola dice, ¿en qué medida pueden los museos ampliar su financiamiento a través de los programas de membresía como lo de Amigos del Museo para generar sinergia con su público? Bueno, en Estados Unidos y en otros países esto de los amigos del museo, del MoMA y de otros es algo tradicional, ¿no? Es una pregunta interesante. Pregunta José Rosas, debido a la evidente pérdida de ingresos derivado de la pandemia, ¿han recibido algún apoyo por parte de sus gobiernos a fin de aminorar, aunque sea en parte, los efectos negativos de esta crisis? Annelies Hernández dice, les quiero preguntar a los tres si cuentan con algún tipo de esquemas de seguros sí, en su labor. Me refiero al museo, no seguros médicos del personal. Muy bien, entonces, antes de darles la palabra en el orden en que se presentaron, vamos a hacer también la encuesta, nuestra encuesta tradicional. En su opinión, ¿por qué son importantes los museos? Bueno, las opciones no son importantes, coadyuvan a la memoria colectiva de las sociedades,
Son espacios para la reflexión, generan y transmiten conocimiento, complementan la educación de las personas, ayudan a proteger el patrimonio cultural material e inmaterial, posibilitan acceder a la cultura de manera dinámica y hasta lúdica, constituyen herramientas de transformación social, son entidades no solo recopiladoras, sino también transformadoras de la cultura, permiten un diálogo de saberes. Les pedimos participen, no hay respuesta correcta, simplemente es un sondeo y los resultados, por supuesto, los daremos a conocer antes de terminar esta emisión. Entonces, sin más, le pediría a María Lucía sus reflexiones en torno a las preguntas que nos plantean quienes nos están sintonizando, por favor. Gracias, María Cristina. Bueno, respecto a la pregunta de Patricia, nosotros casualmente hace unas semanas lanzamos un programa de membresías. Veníamos también hace rato pensándolo y analizándolo, pero no lo habíamos como pues lanzado ya finalmente, dándole la forma con tres categorías que hemos hecho en un principio, uno de explorador de arte, por un monto que es el inferior, luego está el de familias y luego está el de aficionado de arte. Entonces, bueno, a la expectativa y a la espera de que funcione, de que sea suficientemente atractivo para nuestros públicos y que nos ayude con esos aportes que tanto estamos necesitando. La pregunta de José creo que era respecto a los apoyos de gobierno. Realmente fuera de los convenios que tenemos con las dos entidades del gobierno, que son el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Desarrollo Social, no hemos recibido ningún otro apoyo extraoficial de estos que están dentro de lo que siempre está planificado anualmente. Y la de los seguros médicos, si entendí bien, es que si el personal cuenta con seguro médico. No, perdón. No, si el recinto tiene seguros. Perdón. Recinto, sí. Ya, sí. Creo que, sabes que no estoy segura, sé que las obras sí, las obras de la colección sí la tienen, creo que sí hay algunos seguros básicos del recinto, pero no estoy segura, la verdad, no estoy 100% segura. Gracias, María Lucía. Andrés Moreno, por favor. Entonces, sobre las disposiciones, sobre las preguntas que están aquí, pues definitivamente sí, lo que tuvimos en la pregunta José, pues nosotros los subsidios que obtenemos son de recursos. En este aspecto en Colombia sí hubo una intensificación, sí hubo capacidad de poder acceder a nuevos recursos. Nosotros tuvimos que se fomentaron desde los ministerios y dentro del distrito. Entonces, tuvimos la capacidad de poder obtener nuestros recursos, nos ha ayudado para poder programar la primera agenda del primer semestre, y evidentemente lo que les mencionaba en relación a la introducción que les hice, esta nueva disposición en que estamos invirtiendo en las disposiciones audiovisuales, pues esperaríamos más adelante entender cómo va a ser el impacto económico. Por ahora es una apuesta desde el espacio para generar contenidos. Muy bien, Andrés. Luis Chávez, por favor. Sí, muchas gracias. Bueno, en cuanto a la primera de Patti, bueno, nosotros tenemos aquí en Papalote una figura que se llama padrino, que tenemos un área de recaudación de fondos constantemente, y les damos este estatus de padrinos a aquellas empresas o personas que quieran aportar al proyecto del museo. Entonces, la respuesta es sí, se llaman padrinos. A José Rosas, ¿han recibido algún apoyo por parte de sus gobiernos? La verdad es que, pues, ahorita que lanzamos la campaña de recaudación de fondos, hemos recibido muy buena respuesta de la sociedad civil, de algunas empresas, pero hasta el momento no tenemos ninguna noticia del gobierno que nos vaya a ayudar para poder sortear esto o llegar a nuestra meta. Entonces, pues la respuesta es hasta el momento no. Gracias a sus pláticas, les quiero preguntar, ¿cuentan con algún tipo de esquema de seguro? Sí, nosotros, pues la ley nos obliga, el reglamento, digamos, nos obliga a tener seguros del inmueble y seguros hacia los visitantes, exhibiciones, etcétera. Contamos con todos los seguros
que necesitamos tener. Muchas gracias. No sé si la pregunta esta de los seguros iba pensada un poco para cubrir pérdidas por pandemia, pero obviamente no. Esto es muy nuevo, ¿no? Porque se está contemplando, ya se ha contemplado por parte de las aseguradoras. Lo hemos visto en el tema médico, ¿no? Están evolucionando en términos de ofrecernos coberturas para el COVID que no las tenían porque pues es una enfermedad nueva. Entonces yo no sé si también en términos inmobiliarios, de protección física, de instalaciones, eventualmente los seguros lleguen a cubrir ante una pandemia como hay coberturas para sismo o para erupción volcánica o para fenómenos hidrometeorológicos, pero bueno, sí, justo eso es lo que está diciendo Anet. Dice, sobre todo emergencias o desastres frente a fenómenos naturales o antropogénicos. Bueno, muy bien. Vamos rápidamente a mencionar cómo quedó la votación de ustedes respecto a la pregunta de por qué son importantes los museos. Lo más importante para el 60% es que posibilitan acceder a la cultura de manera dinámica y hasta lúdica. 60% piensa eso. 40% dice que los museos constituyen herramientas de transformación social. Hay un empate también con que ayudan a proteger el patrimonio cultural, material e inmaterial. Otras votaciones, pero menos votadas, otras respuestas son que coadyuvan a la memoria colectiva de las sociedades, que generan y transmiten conocimiento y que son entidades no solo recopiladoras, sino también transformadoras de la cultura. ¿Ya conoces la publicación más reciente del Centro Olof Palme México? Te invitamos a conocer Inteligencia para la Seguridad, Mitos y Realidades, la experiencia de México. Coordinado por María Cristina Rosas y Guillermo Mendoza Bazán, con las participaciones de Leonardo Curcio, Severino Cartagena, Cincia Luna, Rodrigo Martínez Celis Bugao, Ricardo Márquez Blas, Jacobo Silva, Jorge Tello Luna, Rolando Neri, Wesley Wark y prologado por Jorge Tello Peón. En este libro aprenderás sobre la evolución de los servicios de inteligencia en México, cultura de inteligencia, inteligencia para la seguridad nacional, cooperación internacional para el intercambio de inteligencia, operaciones de desinformación, adopción del ciclo de inteligencia en la iniciativa privada, nuevos campos de la inteligencia, inteligencia económica e inteligencia para la salud. Adquiere ya Inteligencia para la Seguridad, Mitos y Realidades, la experiencia de México. Envíanos un mensaje a través de nuestras redes sociales para adquirir esta y otras obras del Centro Olof Palme México. Contáctanos hoy mismo. Bueno, pues les agradecemos mucho su participación. Vamos a pasar a la recta final de este panel y yo creo que sería importante reflexionar primero qué nos deja la pandemia, este tema que se tocó por parte de ustedes respecto al testimonio de la pandemia, lo mencionaba Andrés Moreno muy puntualmente. Los museos seguramente recogerán también el testimonio de lo que ha sido esta pandemia, porque es importante para las generaciones actuales y futuras saber lo que hemos vivido, lo que estamos viviendo y cómo prepararse para la siguiente pandemia. Creo que ese es un tema importante, pero también el otro tema es cómo imaginar a los museos del futuro después de esta pandemia. ¿Qué transformaciones? Ya se ha hablado un poco de la muda a plataformas virtuales. Se hará una muda total, tendremos, digamos, algo híbrido con, obviamente, el museo en presencia, el museo en el mundo real, pero también el museo virtual. Alguno pesará más sobre otro. ¿Cómo se vislumbran los museos en el futuro? Entonces, en torno a estos temas, María Lucía. Sí, gracias, María Cristina. En cuanto a los aprendizajes, creo que, bueno, para mí uno de los mayores aprendizajes ha sido no pensar que todas las cosas que se habían hecho anteriormente tienen que tener la misma estructura y la misma organización que antes. Yo creo que es como agarrar la cajita de herramientas y ponerla a un lado y decir, bueno, quizás son herramientas completamente distintas. Por ejemplo, cuando tuvimos esa fuga de personal, nos dimos cuenta que no necesariamente era reemplazar esas personas con las mismas funciones que tenían antes, sino qué roles necesitábamos
cumplir hacia adelante, porque el rol del museo en la sociedad siempre ha estado cambiando, pero creo que ahora fue como muy evidente cómo los museos podían volcarse mucho más a servir a sus comunidades. Entonces, quizás departamentos que antes no eran tan protagonistas, ahora se volvían más protagonistas y con un alcance un poco distinto, más flexible. Entonces, creo que eso es un aprendizaje, mucha flexibilidad, mucho como olvidarnos de cómo se hacían las cosas antes, sin perder las cosas que sí funcionaban bien, pero tener una mente muy abierta, saber escuchar mucho, también creo que para mí son como importantes aprendizajes. Y luego, respecto a los museos del futuro, bueno, definitivamente creo que va a haber un tema híbrido. La confianza en regresar va a ser poco a poco. Nosotros ahorita ya hemos tenido 2 cierres y creo que ahora ya estamos como en un punto bastante bajo de contagios, así que sí, hace 2 días nos atrevimos a hacer un evento híbrido donde abrimos un cupo limitado de 20 personas y lo pusimos en live también, un encuentro con el curador que tenemos acá y algunos artistas jóvenes emergentes. Entonces fue interesantísimo porque mientras estábamos en vivo había personas también haciendo preguntas por el canal de YouTube Live, así que yo creo que este año vamos a tener muchos más eventos así y también, bueno, esa posibilidad de que podemos llegar a otras provincias o a otros países que la tuvimos como muy presente en la pandemia, creo que no la vamos a querer tampoco desechar en la medida en que regresemos a la normalidad y que ya tengamos los visitantes usuales de la ciudad, pero creo que queda interesante ahí cómo continuamos también sirviendo a personas que no están en la ciudad o que no pueden visitar el museo, así que creo que sí, el Museo del Futuro me lo imagino híbrido todavía por mucho tiempo más. Sí, sí, yo creo que va por ahí lo de la hibridación. Creo que también dependerá mucho de cómo avance la vacunación y la confianza de la población respecto a que si ya estoy vacunado, pues ya hay mejores condiciones, obviamente, para reanudar actividades y para acudir a los lugares como los museos, por ejemplo. Andrés Moreno, ¿qué reflexión le Bueno, para mí yo creo que, como bien lo mencionaba María Lucía, hablaremos de un fenómeno híbrido. Yo creo que pues de cara a lo que viene, todos tenemos la expectativa de poder volver a recuperar la parte presencial. Creo que es esencial ese contacto humano. Creo que todos lo extrañamos. Nosotros aquí definitivamente pues sentimos ya la necesidad de volver a poder retomar esa normalidad, pero por otro lado ya hay una claridad de que hay un paso adelante que se dio de manera vertiginosa en los campos digitales que pues prácticamente también va a quedar presente. Yo creo que la presencia digital, la disposición de tener las reuniones virtuales ya va a quedar totalmente establecida. Era un fenómeno pues que ya se realizaba, pero que ya de alguna manera se ha institucionalizado y entendemos también las grandes ventajas que traen en algunos momentos particulares estas conexiones a nivel internacional, como la que estamos teniendo hoy, donde ya podemos compartir este conocimiento de inmediato. Lo que les decía, esos contenidos, creo que las plataformas van a salir, las instituciones fortalecidas en la medida en que tener un fuerte impacto digital va a ser ya prácticamente como una necesidad, junto a la disposición de que cuando se den las condiciones poder volver a recuperar esa normalidad que también se me hace esencial. No veo un mundo plenamente digital en nuestro gremio. Bueno, muchísimas gracias. Es cierto esto de que quizá hay países muy internetizados, muy digitalizados, pero la realidad es que esta pandemia también ha evidenciado el desigual acceso a las tecnologías de la información. Nosotros somos privilegiados por poder tener este espacio, pero sabemos que hay mucha gente que no puede acceder a estas plataformas, no hay electricidad, no hay internet, no hay ancho de banda, no hay la posibilidad de hacerlo. Entonces, esto marca
ciertamente disparidades que dificultan mucho enfrentar la crisis que tenemos en el momento actual. Pero bueno, a ver, Luis, ¿qué reflexión le generan Muchas estas gracias. Yo creo que, digo, todos coincidimos y además yo creo que lo vemos el día a día, vamos todas nuestras instituciones mucho más a lo digital, porque además yo creo que, digo, es algo que iba caminando de por sí, paulatinamente, pero esto pues, nos aceleró, no había otra opción. Entonces, cuando no te queda otra opción, pues métele todo lo que puedes a la opción que tienes. Entonces, nos llevó a llevar digamos que a meter el acelerador a fondo en este tema. Entonces, sí creo que vaya a haber un híbrido, pero ahorita va a ser el crecimiento exponencial y va a continuar en el tema digital. Y de lo demás, yo lo pondría en 2 puntos muy importantes. Uno, que es, pues nos retó la situación y creo que las instituciones, digo, no nada más museos culturales en general, educativas, empresas, etcétera, que van a sobrevivir y que que pueden salir fortalecidas después de esto, es aquellas que se adapten y que tengan una respuesta rápida al contexto. Vimos que pues no podemos, en cualquier momento puede cambiar nuestra situación no estar preparados. Entonces, ¿qué tan fuertes son nuestros equipos y qué tan dispuestos están a aceptar esta realidad y no frustrarse, sino vamos, o sea, pues si nos caemos, nos levantamos fortalecidos? ¿Cómo le vamos a hacer? Y rápidamente implementar acciones. Eso sería como el punto 1. Y esto nos lleva también, pues como consecuencia, a una reflexión en eficiencias operativas y presupuestales. Digo, en el personal me gustan esos temas, pero creo que muchas veces estamos en nuestras zonas de confort y pues ya sabemos cómo funciona y funciona bien y no nos hacemos las preguntas a nosotros mismos de por qué funciona así. Y este tipo de crisis como esta que vivimos, que fue mundial y muy fuerte, nos sacudió a todos desde los cimientos, tanto a nivel personal como institucional. Nos hace reflexionar y pues realmente necesito todo esto. ¿Qué es lo que realmente importa? ¿Cuál es realmente mi objetivo como institución y qué necesito para sobrevivir? ¿Necesito tanto, necesito menos o a lo mejor más en algunas cosas? Creo que esos son los 2 puntos como que nos van a hacer pues, salir más fortalecidos de este tema. Muchas gracias. Sí, yo creo que los retos están ahí. Efectivamente, ha sido un cierre muy largo, muy prolongado. La realidad es que a veces cuando tenemos, por ejemplo, un cataclismo de los que hablaba Ané, un temblor, una erupción, un fenómeno hidrometeorológico, a lo mejor los recintos como los museos cierran. Estoy pensando en el Parque Museo La Venta, acá en Tabasco, que tira por viaje a inundación y lo tienes que cerrar. Pero reabren, o sea, reanudan y reanudan en un tiempo relativamente corto. La realidad es que la situación que hemos vivido ahora es bastante inédita, ha sido un cierre prolongado que ha estado acompañado también de la interrupción de actividades laborales, de actividades escolares y todo se ha concatenado precisamente para tener efectos múltiples. No podemos hablar de un efecto unidimensional de la pandemia, tenemos que hablar de la crisis económica que trae aparejada, de la crisis educativa que trae aparejada. Podemos hablar, sí, de la tecnología y sobre todo de las tecnologías de la información que han sido más detonadas todavía por la pandemia, pero ciertamente estamos ante retos verdaderamente agobiantes y que nos preocupan y que nos llevan a pensar en aprender lecciones, aprender rápido. El aprendizaje tiene que ser rápido. Así lo exigen los tiempos, y también contar con una mejor preparación para lo que nos dicen será una pandemia peor, porque esta por mucho no es la única que tendremos en este siglo. Así que pues hay muchas reflexiones. Yo quiero agradecer a nuestros panelistas, a María Lucía Alemán, a Andrés Moreno Hoffman, a Luis Chávez Rojano por haber destinado su tiempo para reflexionar sobre el impacto del COVID-19 en los museos. Esperemos salir adelante. Les deseamos ciertamente la mejor de las suertes
Esperamos poderlos visitar presencialmente pronto, en cuanto las condiciones sanitarias lo permitan. Y agradezco a quienes nos acompañaron aquí en Zoom y en Facebook Live en esta emisión. Los invitamos para la sesión de la próxima semana, que versará sobre el impacto del COVID-19 en el transporte aéreo. Nos va a acompañar, entre otras personas, el director de Lufthansa, que reflexionará sobre lo que ha sido el golpazo al sector aéreo durante la pandemia y cómo el sector se ha reinventado. Hoy hablábamos de la reinvención de los museos, también el transporte aéreo ha tenido que reinventarse en la pandemia. Y también los invitamos el próximo martes a las 3 de la tarde, vamos a tener una entrevista con el expresidente de Uruguay, Julio María Sanguinetti, y a las 5 de la tarde vamos a tener otra entrevista con el embajador del organismo para la proscripción de las armas nucleares en América Latina, el embajador Flavio Bonzanini. Entonces los invitamos cordialmente a seguirnos, síganos en nuestras redes sociales, denos un like. También escríbanos, díganos qué les gustaría, qué temas les gustaría que abordáramos, a quiénes les gustaría que entrevistáramos, y vamos a estar muy atentos a sus sugerencias y recomendaciones. Les deseo a todos un muy buen día y gracias nuevamente por el favor de su atención. Hasta pronto.